para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagorables riquezas de nuestro corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Pues bienvenidos todos. Feliz año, feliz año. ¿Se han portado bien los reyes con vosotros? Sí, ¿verdad? Eso quiere decir que sois buenos. Muy bien. Hoy el que no está es nuestro compañero Manolo, el de la grabación, con lo cual yo me siento mucho más libre, más contento, más feliz, porque me da una vergüenza salir por las cámaras que no te hacen ni idea. Sí, en serio. Sí, es que no doy, no, o sea, yo no doy pastista, no. Muy bien. Nos habíamos quedado el último día hablando de este primer libro de la Biblia que estamos analizando, el libro del Génesis, en esa preciosa historia de José, y creo que os decía que sería bonito leerla en casa en estas vacaciones. Aunque no sé, yo creo que uno de los pasajes del Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura, generalmente más conocidos. No hablo de las nuevas generaciones, que obviamente leen muy poquita Biblia, por no decir ninguno o nada, pero sí los que ya en su día dábamos en el cole Historia Sagrada, pues no faltaba esta historia preciosa de José, ¿no? En Egipto. Y nos habíamos quedado justamente cuando lo del sueño que el faraón tiene y que nadie es capaz de explicar. Y el sueño es súper conocido, ¿no? El de las 7 espigas granadas y las 7 espigas secas, y las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Las gordas se comen a las flacas, y debió en aquel momento el bueno del copero acordarse, porque había estado prisionero con José en la cárcel, el copero del faraón, y dice, pero si yo tengo uno que adivinaba sueños allí en la cárcel, a mi compañero, bueno, no lo adivinó los dos. El otro obviamente era culpable y lo ajusticiaron, y yo aquí estoy, de nuevo ante el faraón. Sí, pues traedme a ese muchacho. Y José nos dio, creo que aquí nos quedábamos a todos, una buena lección, pues aprovecha la oportunidad y diciendo una monumental verdad, empezó por revelar al faraón que solo Dios es capaz de saber el porvenir, del saber lo que va a ocurrir. Por supuesto, no podía cesar el faraón en otro Dios distinto que el Dios de los hebreos, porque él tenía muchos dioses, ¿no? Y cuando le pidió que interpretara el sueño a José, dice, no soy yo, será Dios el que te dará una respuesta. Unimos 3 cosas. Por un lado, la fe de José, la confianza que tenía en la ayuda divina, y el saber, por pura lógica, que a ciclos de abundancia en las cosechas siguen ciclos de escasez en las cosechas. En una palabra, lo que es prudente, guardar cuando hay para cuando no haya, como dice el refrán, ¿no? Hacer frente precisamente a esos ciclos de escasez. Pues ahí tenemos a José. Visir de todo Egipto, casi nada. Y además con el reconocimiento de que por el Dios de José, que le ha dado a conocer todas estas cosas, como dirá el faraón, es el que se lo va a revelar. Y es de admirar la fuerza que tiene la palabra evangelizadora, porque el faraón, que creía en magos, en adivinos, pudo pensar que José era un gran mago, un gran adivino, pero se da cuenta de que es Dios, el Dios del hebreo, el que le revela esto. Resultado. Podemos leer la cita, Génesis 41, 40. 41, 39 y 40, que estábamos ahí.
Lo tenemos 39 y 40, del capítulo 41. Y dijo a José: toda vez que Dios te ha dado a conocer estas cosas, no hay persona tan inteligente y sabia como tú. Sigue. Tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor que tú. Solo por el trono seré mayor que tú. José supo administrar, y cuando el hambre llegó, cuando el hambre se dejó sentir, solo en Egipto había trigo. Porque José recogió en los años de abundancia y lo almacenó, y dice el texto, incluso ahí un poquito más adelante, llegando a reunir tanto trigo como las arenas del mar, que era tanto como decir, lo más de lo más, no se podía contar. El faraón ya le había dicho a José, cuando le puso su anillo y le cedió el segundo de sus carros, le viste de lino y le puso el collar de oro, le dice: me interesa que leáis el 44, 41-44. Porque eso tiene importancia de cara al encuentro ahora con los que vienen de Canaán, entre ellos sus hermanos. 41-44. Díjole también el faraón: yo soy el faraón, y sin ti no alzará mi mano ni pie en la tierra de Egipto. Sin ti no se moverá un dedo en esta tierra. Es decir, todo va a pasar por ti. Fijaos, con esta presencia y poder y con escasez de hambre por todos los sitios, de todos los lugares de Egipto vienen a comprar a trigo a José, pues el hambre es grande en toda la tierra, dice el texto. Y cuando los egipcios clamaban al faraón por pan, dice a José que hacer lo que él os diga. No pasa hambre solo Egipto, naturalmente, sino todos los pueblos limítrofes, y en Canaán el hambre arreciaba. ¿Y de qué modo? Porque salvo la cuenca del Jordán, como sabéis, pues la mayoría es desierto, es desértico. Pues bien, el bueno de Jacob manda a sus hijos a comprar trigo a Egipto, y allí que van los 10 hijos de Jacob, porque Benjamín, el más pequeño, se quedó con su padre. Un alto, vamos a hacer un inciso. ¿Quién era José en aquellos días? Lo hemos leído, ¿no? Salvo por el trono, era el amo de Egipto, el virrey de Egipto. José fue fiel a Dios y a su Señor, y su fidelidad fue ejemplar. Hablando de su Señor, hablo de su Señor de la tierra, a Potifar me estoy refiriendo. Nada pudo Satanás cuando fue insistentemente tentado por la mujer de Potifar. Tengamos en cuenta las características de esas mujeres, esposas de altos cargos, eran tan hermosas como soberbias y caprichosas. Y José bien lo sabía, y sabía lo que le podía costar su negativa, y lo que le costó, claro. Le costó, primero, vencer toda tentación, como a todo hijo de vecino le cuesta. Y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Y a todo vecino, a todo hijo de vecino le cuesta vencer la tentación. Punto 1. Le cuesta, a sabiendas de lo que se veía encima, tener que decir no a esa mujer, que en el fondo es despreciar o desdeñar a dama tan influyente, pero además no olvidemos que José había sido vendido por los suyos, por los de su raza, por los de su religión, los descendientes de Abraham, y por si fuera poco, las costumbres de Egipto soplaban a favor del pecado. ¿Enseña o no enseña el Antiguo Testamento doctrina? Cuando uno es fiel a Dios, recibe gracia suficiente para vencer la tentación. Es esa cita que nos dirá ya el Nuevo Testamento, que a mí me gusta repetir una y otra vez, pues a lo mejor porque soy débil y necesito agarrarme ahí, de San Pablo a los Corintios. ¿Os parece que la leamos otra vez? Primera de Corintios 10-13. Las tenéis ahí, alguno que se ha avispado la podía tener prevista, ¿no? La próxima que nos toca buscar es 42.6, ¿no? Están ahí. Primera de Corintios 10-13. Primera Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha llegado ninguna prueba insuperable,
Dios es fiel y no permitirá que seáis sometidos a pruebas superiores a vuestras fuerzas. Ante la prueba os dará fuerza para superarla. No me digáis que no es consolador. No seréis tentados por encima de vuestras fuerzas. Es más, ante esa tentación se os dará la fuerza suficiente para vencerla. Es importante la lección que nos da esta historia de José para esos tiempos en los que nos toca vivir. Volvamos de nuevo a Egipto. Aunque solo sea por amenizar un poquito la charla, vamos a echarle un poquillo de imaginación. Y nos metemos en el marco histórico. Llegan los hijos de Jacob, van a comprar y han de presentarse ante aquel poderoso señor ricamente vestido. ¿Y qué ocurre? 42:6 de Génesis. Como era José el jefe de la tierra y el que vendía el trigo a cuantos venían a comprarlo, los hermanos de José entraron y se postraron ante él, rostro a tierra. Los hermanos de José entraron y se postraron ante él, rostro en tierra. ¿Os acordáis lo que había soñado José? El primer sueño de José, el que le costó ya la enemistad hasta con su padre, porque hasta su padre se mosquea. Oye, hijo, no te crees que parece que lo dices hasta por encima de mí. Pues es que es así, he soñado esto, ¿no? José había soñado cuando estaba en casa de su padre que sus hermanos se postraran ante él, lo que le valió la enemistad de todos. Pero ahora están postrados ante José. Nunca digas de este agua no beberé. Claro, no ves que nuestro futuro solo lo conoce Dios. ¿Y cómo se iban a imaginar ellos que estaban ante su hermano José? Pero José sí les conoce. Y con habilidad los trata de espías, les va sacando y le fueron contando sus pormenores familiares. Y hay un dato digno de tenerse en cuenta sobre la conciencia humana. Porque le dicen, ahí en el 42:13, le dicen a José, a ese poderoso señor que les estaba amenazando. ¿Queréis leerlo? 42:13. Éramos los 2 hermanos, todos del mismo padre en la tierra de Canaán. El más pequeño se quedó con nuestro padre y el otro no vive ya. El otro no vive ya. ¿Os dais cuenta? El otro no vive ya. Pudieron decir, al otro le quisimos matar, al fin le vendimos, suponemos que no vivirá, pero no sabemos nada de él. No, le dicen, el otro no vive ya. José les mete en la cárcel durante 3 días. Y a cambio de poder salir, a cambio de su libertad, les pide que traigan el hermano pequeño. Es decir, que dicen que ha quedado con su padre. Era su hermano. Era su hermano de padre y madre. El querido hermano Benjamín. Y entre ellos hay una conversación. Claro, se ponen a hablar porque dice la que se nos echa encima. Si nos traemos el pequeño, a padre le da algo. Punto primero. Pero además se sentían reos de culpa. Y achacaban el comportamiento que tuvieron con José al castigo que sufría. Rubén les echaba en cara, en el 42:22, que no lo tengo ahí, leo yo. Dice, ¿no lo advertí yo a deciros, no pequéis contra el joven? Porque sabéis que hablábamos de todo eso de la casualidad al principio, ¿no? Casualmente no estaba Rubén. Dice, físicamente hablando, que nuestras células cambian cada 5 años. Eso dicen unos. Otros dicen que continuamente, que cuando yo hago así, la siguiente célula ya no es la que estaba ahí en la superficie. Me da igual, vamos a poner que sean 5 años. Pero esto pasa en el cuerpo. En el alma, para nada. Allí está la conciencia hablando del mal que habían hecho. Y habían pasado más de 5 años, ¿eh? José, que les escuchaba, les entendía, aunque para disimular, dice en el 23, 42:23. Ellos no sabían que José los entendía, pues él les había hablado por medio de intérprete. Claro, les hablaba mediante un intérprete, como si él no supiera hebreo, como si él solo supiera egipcio, y no puede más José. Se tiene que esconder, se echa a llorar, se queda Simeón preso en prenda y despacha a los otros después de haber metido el dinero en la boca del saco de cada uno. Lo que le dio que pensar cuando llegaron a casa al abrir los sacos. Cuando entraron y cuando contaron en su casa y contaron a Jacob lo que había pedido y le piden que llevara a Benjamín, Jacob se niega rotundamente. Leer en el 42:36.
Jacob les dijo, ¿me vais a dejar sin hijos? José les apareció, Simeón también, y queréis llevarme a Benjamín. ¿Y queréis llevarles a Benjamín? Pero dice esta historia que el hambre seguía arreciando, que era muy fuerte el hambre en la tierra, y no había más remedio que volver a Egipto. Y obviamente para volver a Egipto hay que volver con Benjamín. Cuando vio José a Benjamín, hijo de su madre, dice en el 30, la leo yo, apresuróse José a buscar donde llorar, pues se le conmovieron las entrañas. Claro, lo ve y no puede aguantarse. Y después les pregunta si vive su padre, de quién habían hablado, y come con ellos. Pero al despacharlos, prepara José una estratagema a fin de saber qué trato tenían con su hermano menor. Y meten su copa de plata en el saco de Benjamín. Al denunciar el hecho, el robo, les pide que quede esclavo suyo quien haya robado la copa. De sola sabía él en qué saco habían metido la copa, porque lo había mandado él. Y Judá contó a José el daño que eso causaría a su anciano padre, y eso vio y se ofrece a quedarse en esclavo. Eso le hizo ver que la relación con su hermano menor no era la que habían tenido con él, sino que por su hermano menor, y pensando solo, aunque solo fuera de su padre, no están dispuestos a sacrificarlo. Si tenéis en cuenta que lo fundamental al hablar de estos libros del Antiguo Testamento es dar una idea general del libro, de sus hechos más sobresalientes, de las enseñanzas que podamos sacar, pero sin tanto detalle como lo hemos hecho aquí en esta historia de José, es por lo importante y lo trascendente de lo que sí. Podríamos haber dado igual unas pinceladas ahí por encima, pero es ahora cuando tenemos que buscar o tenemos que sustituir la palabra casualidad que comenzamos empleando en el principio de esta historia de José por otra, que vosotros mismos me vais a decir qué palabra es. ¿Recordáis? Casualidad que el pozo estaba seco, casualidad que precisamente en aquel momento pasara una caravana, casualidad que no estuviera Rubén, y podríamos seguir casualidad. Pues de casualidad nada. José se declaró a sus hermanos, y podéis imaginar el pavor que les causó cuando oyeron: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Los hermanos, petrificados, no podían contestarle, llenos de terror, dice el texto. Les mandó que se acercaran y repitió. 45:5, leedlo a alguien. Pero no os asustáis y no os podéis haberlo mentido. Para aquí, pues para nuestra vida, es Dios. Ese es el 45:5, ¿verdad? Sí. Pues lee el 4. El 4, sí. Él les dijo: acercaos a mí, acercaos ellos, y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, a quien bendisteis para que os traiga. Y la respuesta está en el 5. Aquí es una revelación de primera magnitud. Es de esos hilos de oro que yo llamo, en el curso este de la historia de la salvación, que encontramos en la secuencia de la historia del Antiguo Testamento. Y es que les dice, al ver el pánico que debían demostrar: no os afligéis, no os preocupe haberme metido, pues para vuestra vida Dios me trajo aquí antes que a vosotros. Toda la Biblia es palabra de Dios. José siguió diciendo que Dios le había enviado delante para dejar en aquella día haceros vivir una gran salvación, que dirá un poco más adelante en el 7. ¿Qué palabra es la que hay que sustituir por casualidad? Providencia de Dios. Es el misterio que, por mucho que intentemos analizarlo, no somos capaces de descubrir, porque dándose los dos hechos al mismo tiempo no somos capaces de entenderlo. ¿Cómo decimos que José, cómo dices, José, que Dios te ha traído aquí? Se trajo la casualidad. Pues te querían matar y no lo hicieron por casualidad. Y porque dio la casualidad, etcétera, etcétera. Ya hemos visto que la casualidad no existe. Todo entra dentro de los planes de Dios. Y he aquí el gran misterio. El hombre obra con entera libertad y no obstante se cumplen los planes divinos.
No caben falsas interpretaciones. José lo tiene clarísimo. Leed el 45:8. No sabéis que vosotros los que me habéis traído aquí es Dios y me ha traído y me ha hecho padre del faraón y señor de todas las Suficiente. No sois vosotros los que lo habéis traído aquí. Es Dios quien me ha traído. ¿Qué claridad sobre la providencia de Dios tenía José? No solo estaba seguro de que el verse allí era el cumplimiento de un plan divino, sino que reconoció, de verse a la intervención de Dios, esas circunstancias que le llevaron a ser lo que era. El miedo a la venganza, a pesar de las palabras de José, era tal que cuando murió Jacob, pensaron si hasta ese momento les había respetado por vivir el padre. Pero fijaros, leed Génesis 50:15. Allí otros hermanos de José, que su padre había muerto, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Suficiente. Estaban muy lejos de conocer la nobleza de José, porque le mintieron diciéndole que el padre antes de morir les había ordenado que le dijesen a José que perdonase el crimen cometido, y añaden: perdona el crimen de los servidores de tu padre. O sea, se valen de la sombra del padre para pedir perdón a ellos, y alegan un motivo supremo, religioso, y tanto le emocionó, que dice el texto, que lloró al oírlos. Tuvo que volver a repetir, y por varias veces, que no tenían que temer nada. Leed en el 50:20. Vosotros intentasteis hacerme mal. Dios intentaba convertirlo en bien, conservando así la vida a una multitud como somos hoy. Exacto. Creíais hacerme mal, pero Dios ha hecho de él un bien. Fijaros si el Antiguo Testamento tiene mensaje, doctrina clara. Es lo que nosotros hemos traducido vulgarmente en un refrán o en un dicho popular, que Dios escribe derecho con nuestros renglones torcidos. Y más, eso lo dice ya la sabiduría, lo dice San Pablo, que el único que es capaz de sacar bien de un mal es Dios. Dios de los males es capaz de sacar bienes. En números redondos, 1700 años después, el Espíritu Santo siguió inspirando este misterio de libertad al hombre y providencia divina, y hay una cita de San Pablo que aquí viene perfectamente y que en otras ocasiones hemos usado, y que cuando llega el momento cuesta tragarlo, pero vamos a leerla. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de todos los que le aman, de los que según sus designios son llamados. Perfecto. Sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman. Y hemos dicho, cuando te encuentras en la cruz, cuando te encuentras en la dificultad, es difícil ver esto. Pero tenemos que estar seguros de que es así, que Dios hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman, para los que le buscan de verdad, de sincero corazón, ¿no? Y el final feliz no se lo podía imaginar Jacob cuando le contaron que José vivía y que era jefe de toda la tierra de Egipto, y no se lo cree, de pura alegría, pero convencido se prepara para ir a Egipto. Pero es muy significativo también una forma de proceder de Jacob, pues dice que antes se dirige al santuario de Bersabé, donde su padre Isaac había escuchado en la aparición a Yahvé: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, nada temas que yo estoy contigo, y ofrece sacrificios. Y Dios llamó: Jacob, Jacob, y él contestó: heme aquí. Y le dijo, vamos a ver, Génesis 6, del 1 al 3. Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la tierra y tuvieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres. Debo de tener mal la cita. Es la cita que dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto. Claro, no puede ser, porque estábamos ya en el 50, a ver si va a ser 60.
o 56 o algo así, del 1 al 3, la leo yo. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. O sea que al encontrarse de nuevo con Yahvé, Yahvé le dice que van a ser un gran pueblo en Egipto. Es una importante revelación que sirve de clave para entender la historia del Éxodo, que veremos seguidamente en el libro del Génesis. Es evidente que los designios providenciales de Dios superan cualquier defecto humano y Dios cumple sus designios a pesar de la historia de los hombres, a base de unos hechos que los hombres han enfocado de otra manera, incluso a veces contraria. Jacob habitó en Egipto con todos los suyos, bendijo y adoptó a los hijos de José, Efraín y Manasés. No perdáis de vista este dato, porque hoy en nuestro lenguaje diríamos que apadrina, o más bien que los ahija como hijos suyos, a sus dos nietos pasan a tener la categoría de hijos, Efraín y Manasés. Digo esto, tenerlo en cuenta, porque si no, cuando repartamos la tierra prometida, que ya no la vamos a repartir este año, yo creo que nos va a tocar repartirlo el año que viene, no nos saldrían las cuentas. Por eso lo aviso para que os acordéis. Y con la muerte de José termina este precioso libro primero de la Biblia, que los cristianos conocemos como el de los orígenes, Génesis. Eso significa la etimología de la palabra del libro. De Abraham a Jacob y su descendencia tenemos el punto de partida del pueblo de la promesa. En Egipto irán creciendo, irán multiplicándose y circunstancias adversas les ayudarán a sentirse pueblo unido, pueblo distinto del egipcio donde viven, teniendo siempre en el horizonte la tierra de Canaán y la ayuda del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios irá revelando a este pueblo, le irá elevando cada vez el listón por encima de la moral del resto de los pueblos en los que vive, y hemos visto en las pinceladas dadas como el Dios de Abraham, que es justo, que es misericordioso, que entra en intimidad con el hombre, que condena el adulterio, la sodomía, que no acepta sacrificios humanos. El libro de la sabiduría, hablando de ritos que cometían los antiguos habitantes de esta tierra, dice: despiadados asesinos de sus hijos, devoradores de entrañas, en banquetes de carne humana, iniciados en orgías sangrientas. He leído yo por avanzar, porque me he dado cuenta que vamos lentísimos, o sea, a estas alturas estamos terminando el primer libro de la Biblia, pues ya teníamos tiempo. Entonces, por eso me tomo la libertad de leerosla yo. El tema principal del libro de Génesis, a partir de los famosos 11 capítulos primeros, que ya dijimos que era prehistoria, nos ha ido señalando la descendencia de los antepasados del pueblo de Israel, desde el principio del mundo hasta los 12 hijos de Jacob, padre de las 12 tribus. Breve historia. El primogénito de Adán, ¿os acordáis? Caín, que obró mal, que es reprobado por Dios, dice el Génesis, y que Dios le dice: maldito serás, lejos de este suelo, etcétera, etcétera. La bendición de Dios en ese momento cae en manos de Set, puesto que el hijo bueno Abel es el que había muerto. Y en su descendencia también se fueron corrompiendo, fueron castigados con el diluvio, se salvó Noé, el único justo de su generación, pero sus descendientes, no todos, también permanecieron libres de culpa. Maldecido por su conducta Canaán, no tierra Canaán, sino Canaán, el hijo de Can, los semitas fueron escogidos por un especial favor de Dios. Allá en Génesis, en el capítulo 9, decía: bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Canaán, como os digo, es nieto de Noé. Los hijos de Noé fueron 3, Sem, Can y Jafet, y 2 semitas, los descendientes de Sem, son los elegidos para la continuidad. ¿Y nosotros de cuál pertenecemos? Es decir, la cultura occidental, los de Europa y Asia, pues supuestamente de Jafet. Jafet es el que se instala al este después del diluvio, y seríamos jafetitas, ¿no? Y mientras que los hebreos son semitas.
De los semitas ya el relato queda reducido a la familia de Adán, con él Dios forma el pueblo, deja de lado otros pueblos. En cuanto a doctrina aparece clara una extensa idea de Dios, Él es uno y no hay otro junto a Él, que leíamos. Todos los seres que los hombres divinizaron fueron hechos por Dios. Esto lo analizábamos un poquito brevemente en lo que era la creación. Su simple palabra basta para que se cumpla su voluntad. Y muchos años después dirá el libro de los Salmos: dijo y fueron hechas las cosas, les puso ley y no será quebrantadas. Si estuviéramos convencidos de verdad de la doctrina del Génesis, de todo esto que hemos visto en el Génesis, sin duda nuestra fe ya tendría apoyaturas para no vacilar. Ahí va, cogido a vuela pluma, una sentencia del Génesis que podemos tener en cuenta y que se repite en Mateo, en Marcos, en Lucas, pero estoy especialmente pensando ahora en Mateo, cuando la encarnación del Hijo de Dios. Leed esta, en Génesis 18:14. ¿Hay algo imposible para Yahvé? ¿Hay algo imposible para Dios? A los rayos por este tiempo. Suficiente. Es cuando el patriarca ve que no va a tener descendientes y le hace esta promesa de que se cumplirá. Ni él ni su mujer podían tener ya hijos, así desde el punto de vista genético, pero no hay nada imposible para Dios. No sé si es que obramos con fe o no. Y fijaos que fe es sinónimo de confianza. Hay que estar persuadidos de lo que se pide. La definición que da el Vaticano II de fe, llegaremos en su momento y os la repetiré, es buenísima. Es la certeza de creer lo que no vemos. Lo dice con otras palabras, ¿no? Y es lo que estudiábamos de pequeñitos en el catecismo. Pero me viene ahora a la memoria una anécdota que... Es melocotones en voz. No era ese, no. Era lo que contaba Heliodoro, Heliodoro creo que era de Monseñor La Higuera, y si no era de él, era de otro así, de otro personaje además de la historia de Madrid, que dice que salieron a hacer rogativas para que lloviera. Esto es muy frecuente en la historia de nuestro país, ¿no? Y en muchos pueblos. Y se organiza una salida y a pedir a la Virgen del lugar o a tal el que venga la lluvia, que la estamos necesitando, ¿no? Y este hombre, que era un hombre de fe, dice: vosotros venís con fe a pedir que el Señor derrame agua sobre nuestros campos, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los paraguas? Es un dato muy revelador, ¿no? Muy significativo, es una anécdota real, pero la traigo a colación con motivo de asimilar o tener claro en nuestro coco que fe es igual a confianza. Es confianza ciegas en Dios. Y en esto Jesucristo es el prototipo. Jesucristo, bueno, hay tantas cosas que hablar que no quiero irme por las ramas, ¿no? Pero esto es una verdad así, tangible. Jesús es modelo de fe, pero bueno, si en cuanto Dios todo lo tenía presente y para nosotros fe es creer lo que no vemos, alguno que se puede acabar perdiendo, ¿no? Pues sí, es modelo de fe, porque es modelo de confianza en la voluntad del Padre y en su misión salvífica. Y cuando está en el huerto de los olivos y las está pasando canutas, es un acto de confianza ciega, y toda su naturaleza se revelaba y sangraba sangre. Porque siendo la pureza infinita, haberse hecho la piltrafa lasciva de todos los pecados de lujuria del mundo que habría de venir, y así con todo. Pues bien, para no extenderme con este capítulo de la confianza, ¿hay algo imposible para Dios? Lenguaje infantil, folclórico si queréis, antropomórfico, pero clara la verdad religiosa que transmite el libro del Génesis. Ya dijimos que la Biblia no enseña ciencia, sino doctrina. Otra enseñanza, habréis notado que Dios no está limitado ni a tiempo ni a espacio. Los paganos creían que el dominio de sus dioses no se extendía más que en los límites de sus países. El Dios verdadero no tiene límites.
en Mesopotamia, en Egipto, en Pentápolis, Otro más de estos ejemplos, que lo hemos leído hoy mismo. Dios saca bien del mal. Qué claridad y belleza sobre esta verdad hemos visto con la historia de José, ¿no os parece? Dios omnipotente podría, si quisiera, exigir sumisión absoluta, pero no quiere servidumbre a la fuerza. Hay una cita de Juan, de la primera carta de Juan, que dice: en el arbitrio del hombre está guardado quebrantar la voluntad de Dios. Tal vez esto lo comprendas cuantos lo sepan. Dios es amor. ¿Hemos estado atentos? Pues entonces habéis observado que la obediencia a Dios tiene la felicidad como premio, mientras que el pecado tiene castigo, y miles de años antes de que Santa Teresa, nos encontramos ahora en el 5º centenario, mi ilustre paisana, nos dijera lo que es oración, ya en el libro del Génesis hemos visto qué trato de amistad con Dios tiene, por ejemplo, Abraham, que se llaman de tú, que son amigos, que le echan un pulso con aquellos de Sodoma. Oye, ¿y si hay 10? ¿Y si nada más hay 5? ¿Y el que se raja es Abraham? No Dios. Seguro que si sigue rebajando, salva a Sodoma. Pues fijaros si era trato de amistad. El mensaje va a ir extendiendo, como os he dicho. Dios se irá manifestando a su pueblo, y cuando próximamente tratemos de la salida de este pueblo de Egipto, camino de la tierra prometida, veremos que este hecho tuvo para ellos el carácter de una extraordinaria evidencia de la acción salvífica de Dios. Este hecho concreto de salir de la esclavitud de Egipto. No hay duda que los datos históricos, sociales, religiosos que nos da el texto sobre la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, se explican perfectamente a la luz de nuestros conocimientos de la época correspondiente al año en que vivimos. Dice el padre Severiano Croato, en su Historia de la Salvación, que el recuerdo del Éxodo impregna todas las páginas de la Biblia y que representa en el seno del Antiguo Testamento el pilar más destacado y fundamental de la historia de la salvación. ¿Recordáis lo que ya adelantamos sobre lo que tuvo para los hebreos el hecho de la salida de Egipto? Una epopeya de carácter extraordinario. Vamos a empezar este segundo libro, el libro del Éxodo, de los 5 del Pentateuco, que como su nombre indica, Penta 5, son los 5 primeros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fijaros si serán importantes los relatos que vamos a ver en el Éxodo, que muchos de los grandes temas de este libro se perpetuaron en las relecturas judías y cristianas. De ahí la importancia que tiene este libro en la historia de la salvación. Una de las finalidades del Éxodo es, sin duda, demostrar históricamente el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. ¿La recordáis? Génesis 15, 13. Leámoslo. Ya lo hemos leído anteriormente, pero la recordamos. ¿Cuál era la promesa? ¿15, 13? El Señor le dijo: has de saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, en la que serán esclavos y estarán oprimidos durante 400 años. Y estarán oprimidos durante 400 años. Si vimos que a Egipto bajó Jacob con su clan, con su familia, con todos los suyos, si su hijo José era el hombre más poderoso de Egipto, y al final del Génesis nos narra la muerte de José, sin mencionar razón aparente, ¿por qué y cuándo comenzó esa opresión y esclavitud que Dios había anticipado a Abraham? Porque efectivamente vamos a ver cómo Dios cumplió su palabra, liberando milagrosamente a Israel para llevarlo al Sinaí, y allí establecer una alianza con él. Pero ¿por qué llegaron a ser esclavos y precisaron la ayuda divina para salir de Egipto? Pues mirad, nada más comenzar el libro, vamos a buscar ya Éxodo 1:7, nos aclara la pregunta. Tomamos unos versículos de este capítulo primero y nos advierte que ha muerto la generación de José. Génesis 1:7.
hizo Dios el firmamento, separando... No, Génesis, no es, perdón. Éxodo, perdón, no Génesis, lo he dicho mal, sí. Éxodo 1:7, no Génesis. Los hijos de Israel crecieron y se multiplicaron, llegando a ser muchos en número y muy poderosos, y llegaban a aquella tierra. Amigo, ya tenemos la clave. Se habían multiplicado de tal manera que llegaron a ser tantos y tan poderosos que llegaban a aquella tierra. Bueno, lo primero que hay que advertir, y es algo que Ridley Scott no se ha tomado en serio, lo digo porque no sé si habéis visto la película de Éxodos, mejor que no vayáis a verla, pero vamos, si vais a verla, tened en cuenta que es otra cosa, quedémonos con eso, no es el libro del Éxodo, es otra cosa que él se ha inventado. Me parece muy bien y legítimo, ¿no? Cuidado, y es un director que a mí me gusta, porque a mí en Gladiator me encantó, pero aquí ha hecho una chapuza de 3 pares de narices, hasta el punto de poner a ensayar a los esclavos en luchas subversivas y a disparar arcos y flechas para intentar, oiga, mire usted, o sea, sería entre ladrillo y ladrillo o entre pirámide y pirámide cuando tenían un campo de entrenamiento propio, no entra, o sea, no cabe en ninguna deducción lógica, por lo que se refiere a la historia del libro del Éxodo, ¿no? Pues bien, es cierto, se han multiplicado de tal manera que son un serio peligro para lo que es la nación egipcia. Y digo, que es por lo que ha venido a cuento lo de Ridley Scott, ¿no? El género es ético, hay exageraciones, hay idealizaciones, no cabe la menor duda, pero es historia religiosa, historia. Pero luego nuestro curso no tiene interés de perseguir esa línea, ni fatigaros con pruebas de historicidad, sería otro otro curso de las enseñanzas. Pero os daremos un detalle. La instancia de los israelitas en Egipto está hoy plenamente confirmada por documentos extrabíblicos. Y si el versículo 7 de este primer capítulo nos da la pista del temor de los egipcios por el número y el poder de los hebreos, el versículo siguiente, el 8, aclara la razón del cambio. Leamos el 8. 1:8 de Éxodo. Al de Egipto un rey nuevo que no sabía de José y dijo a su pueblo. Suficiente. Ha pasado el faraón que conocía de José y los orígenes, ¿no? Es muy posible que Jacob bajó a Egipto con todos los suyos, reinando los Hicsos, que son también de origen asiático y que sin duda sintonizaban con los hebreos, pero en Egipto hubo cambio y sobrevino una dinastía egipcia con el consabido odio de los egipcios a los asiáticos de toda la vida. Eso basta recurrir a la historia y por supuesto extrabíblica. Si unimos a esto el aumento de la población hebrea y su poder, comprenderéis que a los hebreos se les puso la cosa feilla, se les puso la vida difícil. El faraón o el rey de entonces, en esto tampoco hay unanimidad en los textos extrabíblicos, unos lo llaman reyes, otros lo llaman faraones. Yo he investigado un poquito por pura curiosidad, porque soy muy curioso, y hay en las dinastías verdaderos ríos, bueno, como en todos, ¿no? Si nos ponemos aquí con los borbones y con nosotros, unos emparentados, otros, unos guerreros, otros de origen más pacífico, unos agricultores, y que en la cuenca del Nilo le sacan su jugo, otros, hay un verdadero, no sé, por lo menos interesante. La historia de Egipto, esas eran las dinastías, los Ptolomeos, o no sé qué, o no sé cuál, incluso llega a haber dialectos diferentes, o sea, la historia egipcia es apasionante, para el que le guste la historia es apasionante y además hay muchísima bibliografía. Pero nosotros, por lo que atañe a nuestro curso, el rey de entonces, o faraón o lo que fuere, dice el texto que obrando astutamente. Pero lo cierto es que esa astucia es y desgraciadamente sigue siendo un fin al que así y periódicamente de un modo recurrente recurren los poderosos. Recurre primero a la opresión, intenta machacarlos, extenuarlos. Dice en el 11 del capítulo 1:11,
Pusieron pues sobre ellos tapacates que los imprimiesen con honestos trabajos en la edificación de pisos gramenses. Ciudades suficientes. Para estas existan dentro de la historia egipcia las ciudades de Pitón y Ramsés, y parece ser que aquí es donde enlaza el relato bíblico con el extrabíblico, ¿no? En estas ciudades estaban trabajando y durísimamente los hebreos. Pero tampoco el faraón contó con que se metía con el pueblo escogido por Dios, el del Dios único y verdadero, y se encontró con algo extraño para él. Pues dice ahí mismo en el 12, 1:12. Pero cuanto más los oprimían, ellos más crecían y se propagaban. Cuanto más los oprimía, tanto más crecían y se multiplicaban. Resultado, el plan falló. Y los egipcios llegaron verdaderamente a temer a Israel. Y el faraón a la carga, claro, el mal nunca descansa. El pueblo de Dios sometido a una cruel servidumbre, su vida era amargo, los trabajos durísimos, dice el texto, con toda clase de servidumbre que les imponían con crueldad, así lo dice, ¿eh? Y también falla este plan. Es capaz de aguantar todo este pueblo, y el faraón, con los mismos escrúpulos, los mismos, que no pocos abortistas de Dios, muchas veces por dinero y otras veces por otras causas, deciden la eliminación de niños. Siguiente paso, no podemos permitir que sigan procreando, no podemos hacer que esta gente se multiplique. Recurren al asesinato más vil que pueda cometerse, y dio orden a las parteras que asistían a las hebreas el siguiente mensaje, 1:16. Cuando asistéis al parto a las hebreas, observad el sexo. Si es niño, lo matáis. Si niña, que viva. Al lavar a la criatura, si veis que el niño, fuera. Y también les falló el plan. Estas mujeres, sin duda, con la fuerza de la ley natural impresa en el corazón humano de toda madre, no cumplen y alegaron que las hebreas se valían de ellas solas para dar a luz, para eludir su responsabilidad. Y que no, si ellas se apañan, es que no nos llaman. Si aparece algún niño, no nos echen la culpa a nosotras, ¿no? Y ahora, queridos amigos, tomad nota. Estas mujeres, sin duda, que pasarían su miedo, conociendo cómo se las gastaba el faraón. Cuando menos sufrirían la preocupación lógica que da el no obedecer, cometer un crimen, cuando lo ordena un tirano. Y que el espionaje estaba a la orden del día, y que las envidias eran como hoy, y que con esta decisión no vale tomarlo como excusa, es que les podían denunciar. Pues fijaros lo que dice el texto, Éxodo 1:21. Lo vamos a dejar aquí, porque yo creo ya... Por haber temido a Dios, las parteras estorbó por mal obrar. ¿Perdón? Por haber temido a Dios, las parteras estorbó por mal obrar. Claro, en otras traducciones encontraréis, favoreció Dios a las parteras e hizo que sus casas prosperasen, ¿no? Es lo mismo. Si tratamos de generosidad, desde luego Dios no le ganamos, Él va por delante, aunque a veces nos parezca que se retrasen sus planes. Si os parece, lo dejamos aquí y el próximo día continuamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la guardada, de vida del cielo, en cuyo rostro se miran los ángeles y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, sus hijos, parezcamos a Jesús, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, la sal del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina nuestros espíritus sin que haya tinieblas, reflejando el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos la vida victoria. Somos las débiles, y nuestros enemigos se someten tentando nuestras trazas, mas con tu bandera nos sentimos seguros de perderlo. Él conoce los derechos del bien y teme la majestad